Bienvenidos a Pino Suárez 2, domicilio del diálogo, desde esta Galería de Presidentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Una ocasión muy singular, extraordinaria para este programa. En lo personal, un gran honor poder recibir en entrevista al señor ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en esta galería el último retrato, el último óleo que ha sido colocado, ha sido el suyo. Estimado don Guillermo, muchas gracias por esta entrevista. Así es, Enrique. Aquí develamos el óleo que corresponde a la galería, del cual quedé muy satisfecho porque, como lo dije en esa ocasión, el pintor me hizo justicia y gracia. Y qué bueno que le hizo justicia, y así fue, señor. Yo le agradezco doblemente estos minutos porque sé que no le gustan mucho las cámaras ni los reflectores. Me consta que durante el periodo en el que usted fue presidente de la Corte, el ejercicio de medios fue muy responsable, fue activo, pero sin una presencia directa personal suya ante las cámaras, con lo que yo me siento aún más honrado por haber aceptado usted este encuentro. Estoy obligado a hacer una muy breve síntesis de su trayectoria. Usted es un ejemplo de la carrera judicial, prácticamente ha recorrido todo el escalafón hasta ser presidente de la Suprema Corte de Justicia. Es licenciado en Derecho por la Universidad Veracruzana, su estado natal. Ejemplo de una brillante carrera, secretario de Acuerdos, actuario, secretario de Estudio y Cuenta, juez de distrito, magistrado de circuito, ministro de la Corte, presidente de la Suprema Corte de Justicia. ¿Cómo poder resumir un esfuerzo de carrera judicial? Usted soñó culminar su carrera judicial porque, me lo ha dicho, siempre soñó con ser juez siendo presidente de la Corte. Bueno, yo creo que mi sueño ha sido ascendente. Cuando uno es secretario aspira a ser juez y no otra cosa. Siendo juez aspira uno a ser magistrado y afortunadamente se consiguió. Algo que no estaba en mi perspectiva profesional fue el cargo de magistrado electoral, pero debido a la trayectoria dentro del Poder Judicial Federal, en el 1994 se integró una sala de segunda instancia del Poder del Tribunal, entonces Tribunal Federal Electoral. Antes de la reforma, que el Tribunal Federal Electoral. Exactamente, y a eso atribuyo yo en gran parte después del nombramiento de ministro. Objetivamente, cuatro magistrados de aquella sala ocupamos el cargo de ministro ahora. Don Juan Silva Mesa, la ministra Una Ramos, don Fernando Franco González Salas y un servidor. Me dio presencia como para que se me tomara en cuenta en la designación de ministros en 95 y desde luego una carrera que, como tú has señalado, es completa. Señor ministro, me remonto al origen, en Misantla, Veracruz. Sus compañeros de la infancia, de la primaria en Misantla, lo recuerdan y se expresan hacia usted con los términos de sencillez, alegría, siempre bromista, siempre de buen humor, estudioso. ¿Qué recuerdos le trae Misantla? Pues muchos. Mi primera infancia es Misantla. Mi padre tenía un rancho, los caballos, ir al río a nadar, la escuela, en fin, muchísimas cosas. Aunque realmente mi estancia en Misantla a los 70 años de mi vida es muy breve. Yo salí de Misantla a los 15 años, o sea que estuve esta temporalidad de vida por allá. Hace mucho que no voy a Misantla. Los cachichines, el chile de bola. Tengo la fortuna del aprecio de mis paisanos. Me acaban de traer hace un par de meses chile de bola, y ahí de noviembre o diciembre del año pasado recibí también una dotación de cachichines que me duran mucho porque solamente yo los como, a nadie le gusta.
¿Qué son, señor ministro? Es una fruta seca, la compararía yo en su forma con la avellana. Se comen tostados o hervidos. Los que me traen hasta acá vienen tostados porque el cachichín hervido ya con el agua incorporada se descompone, no de un día para otro, pero sí en una semana ya se agria y pierde calidad. Entonces, tostado dura mucho tiempo. Es un fruto amargo. Es un fruto amargo. Allá en el pueblo dicen que es bueno para la diabetes, seguramente por el contraste entre lo dulce y lo amargo. Pero pues a mí me llega una dotación pequeña y ahí me los voy yo dispensando. Don Guillermo, ¿por qué no volvió a Misantla desde los 15 años? ¿O Bueno, por qué ha ido muy poco? a ver, salí de 15 años o 16 tal vez a hacer la preparatoria a Jalapa. Durante mis estudios de preparatoria y la licenciatura, les iba yo a pasar las vacaciones a Misantla. A Misantla, claro. Pero ya del año eran solamente los periodos de vacaciones en los que estaba yo en Misantla. Ni mi padre ni mi madre eran de allí. Entonces, cuando posteriormente me recibí de abogado, mi padre quedó solo allá en Misantla. Iba yo a visitarlo, luego él murió y no hay familia, lazos así entrañables que digamos me obliguen por razón de familia a ir a Misantla. Como zona de paseo es agradable, pero muy limitada, falta bastante atención a turistas y distracciones que normalmente los que vivimos aquí en México es lo que vamos buscando, ¿no? Comodidad, cierta comodidad, ¿no? Sí. ¿En qué momento de su vida, cuando está en Misantla, sale a realizar sus estudios, decide ser abogado o decide estudiar la licenciatura en Derecho? Bueno, esto lo he comentado en otros ambientes. En la familia Ortiz Madegoitia hubo una situación muy especial. Mi padre nos marcó desde chiquitos la carrera a cada uno de nosotros. Al mayor le dijo que debería ser ingeniero y al siguiente doctor. A mí me colocó en las leyes y a mis dos hermanas menores maestras. Ahora bien, los 5 le hicimos caso, los 5 le hicimos caso. Pero con usted tuvo un gran tino, desconozco con sus hermanos, pero... Yo creo que fue acertado con todos, yo creo que fue acertado con todos. Ahora, ya destino, desempeño y suerte, eso es otra cosa que contribuye a un éxito profesional como el que yo he tenido. Señor ministro, cuando usted ya se forma en la Universidad Veracruzana, cuando usted se titula como abogado, ¿ya tenía claro que quería iniciar carrera judicial? ¿Tenía claro qué camino quería emprender en ese momento? No, lo único que tenía yo claro es una ingente necesidad de trabajar y de tocar puertas. Entonces, en esta situación de vacante, empecé a pedir trabajo ahí en Jalapa y entré a trabajar a un juzgado de primera instancia como escribiente. En esos años, el Tribunal Superior de Justicia del Estado, porque escribiente de un juzgado estatal, no federal, que había sido maestro mío, me mandó llamar y me dijo, tengo un problema en Poza Rica, no tienen un secretario titulado, ya sé que tú eres pasante, no te has recibido, pero te damos una autorización de 6 meses y te recibes, aceptas irte a Poza Rica. Y así fue como Poza Rica no pasaba por mi mente, era una región para mí totalmente desconocida. Pues fui a dar a esa terra ignota
a la secretaría de un juzgado. Y luego han venido una serie de casualidades en mi vida que son las determinantes de mi carrera. Siendo secretario del juzgado en Poza Rica, un señor licenciado que era actuario en Tuxpan, vino a visitar al juez, no a mí, y le comenta que lo iban a nombrar Ministerio Público Federal, pero que el juez de Tuxpan le había hecho el encargo de conseguirle un actuario. Entonces, el juez me llama a mí si yo aceptaba la actuaría, y así fue como llegué al Poder Judicial Federal en Tuxpan, un lugar que aún siendo cercano a Poza Rica tampoco conocía yo. Ahí pasé cuatro años de mi vida muy pues, hermosos, de juventud profesional, de crecimiento. Y siendo secretario del juzgado, por intercesión de otro, no fue compañero mío, me llevaba, yo estudié antes que él, Alfredo Lenz del Río, que en paz descanse, cuando su tío, don Carlos del Río Rodríguez, le dice que si no conoce a alguien que se pueda desempeñar como secretario de la Corte, me recomienda a mí. Entonces recibí la invitación para ser secretario de la Corte. Como ves, estos primeros pasos importantísimos al seno de la carrera judicial, fui llamado, fui convocado, atendí siempre las invitaciones. Después, en su momento, sí levanté la mano y dije, oiga, yo ya quiero ser juez y ya quiero ser magistrado, etc. Sí, y así fue, señor ministro. Llega usted a la Suprema Corte de Justicia a ser secretario de Estudio y Cuenta. ¿A qué ponencia, señor? Con don Carlos del Río Con don Rodríguez, Carlos del Río, siendo ministro. la invitación fue personal. Quien después fue presidente de la Corte. Efectivamente, ya no estaba yo aquí, era yo magistrado de circuito en los años 80. Señor ministro, y cuando usted es secretario de Estudio y Cuenta en la Corte, obviamente su sueño es alzar la mano y decir, quiero ser juez. Efectivamente, sí, como es el sueño ahorita de todos los secretarios de la Corte, o debiera serlo, ¿no? Y es el camino natural de la carrera judicial en ese trayecto. ¿Qué virtudes, y usted tiene toda la autoridad moral, la honestidad, y sé de antemano que es usted un hombre muy sencillo, pero sí le quiero preguntar, ¿qué virtudes debe de tener un juzgador desde su punto de vista? En un librito que se llama Cartas a un juez de distrito que empieza su carrera, nos pidió el ministro Góngora Pimentel que hiciéramos una carta en abstracto a un nuevo juez. Y me acordé de un escrito de Lord Chancellor, el Lord Canciller o Primer Justicia de Inglaterra. Él dice, para ser juez se necesita antes que nada ser un caballero. El caballero en Inglaterra es el prototipo de la decencia. Y si se es un caballero y además se sabe derecho, qué bueno. Yo creo que aquí está la clave. Hay una película muy interesante, si no mal recuerdo, Hoguera de Vanidades, en donde al final la convocatoria del juez encarnado por Morgan Freeman es llamado, sean decentes, por favor. Con rectitud y decencia se avanza mucho. Sin duda usted ha honrado mucho esa cualidad porque se le reconoce como una persona, yo he percibido, y es un ánimo generalizado, no solamente en la Corte, sino en todo el Poder Judicial de la Federación. Todo el mundo lo conoce, don Guillermo, y las expresiones hacia usted coinciden en determinarlo como un hombre bueno, un hombre caballeroso, educado, sencillo, afable, siempre de buen humor. Y esas cualidades, sus sonrisas en el pleno, la forma de interactuar con sus pares, con sus colegas, siempre lo ha distinguido, y creo que esa es una de las virtudes que más usted ha determinado como ejemplo.
Eh, Guardo con mucho cariño una expresión que tuvo hace algunos años con este servidor. Al definir la figura del ministro de la Corte, me dijo usted en una ocasión, quisiera que te imaginaras una especie de monje jurídico que está solamente dedicado al estudio, al análisis, a la reflexión, que tiene sabiduría y que tiene que ser muy discreto, tiene que ser muy guardado en sí mismo. ¿Avala usted ese recuerdo del monje jurídico? Sí, lo avalo, e inclusive fue una vivencia. En los años 70 que yo fui secretario, me tocó en la misma ponencia de don Carlos del Río como compañera de ponencia, a la que después fue ministra y persona de todos mis afectos, la licenciada Fausta Moreno Flores. Y a poco tiempo de haber yo llegado, es lo que ella me dijo. Mire, hágase de cuenta que estamos aquí en un monasterio y que tenemos los tres nudos franciscanos. Servicio, obediencia y pobreza. Porque los sueldos de Poder Judicial en realidad no eran retributivos como lo son ahora, alcanzaban para llevar una vida bastante modesta, sufragar los gastos en una economía apretada, y así estábamos en todo el Poder Judicial de la Federación, con pocos ingresos, con mucha exigencia de trabajo, servicio, Enorme responsabilidad. que la sigue habiendo. Y el tema de obediencia lo indicaba como respuesta, lealtad al ministro y cumplirle con los encargos de trabajo que nos delegaba. Creo que era un buen símil y que debiera servir todavía en los aspectos que aplique de comportamiento casi aislado. Los jueces no debemos ser muy sociables, dice que Ovenda, es bueno que los jueces permanezcan alejados del trato social intenso, y dedicación al servicio. No exactamente enclaustrados, pero sí cuidar mucho nuestro círculo de relaciones y no dejarlo crecer demasiado. Señor ministro, usted ha honrado plenamente la investidura de ministro, de juez constitucional, honra la toga todos los días, y su carácter siempre también se ha distinguido por conservar la calma incluso en los momentos más complicados, cuando ha habido tensiones, cuando hay muchas presiones. Como presidente de la Corte, que no es sencillo encabezar, representar el Poder Judicial de la Federación, se vienen momentos complicados, sin duda, y ya nos hablará usted de eso, pero siempre esa calma que inspira seguridad a sus subalternos, y con honra me incluyo en ese grupo, que cuando uno llega con un problema, con una situación a consultar, pues preocupado, inquieto, usted siempre tiene ese momento de calma y habla qué es lo peor que puede pasar. Y entonces ahí viene un relajamiento y un aterrizaje a la realidad que siempre le ha funcionado y que siempre ha dado seguridad en su entorno. Efectivamente, Enrique, pero yo creo que esto es cuestión de temperamento. En mi caso personal, esto que acabas de expresar se me da de manera natural. No he tenido que realizar un esfuerzo de autogobierno, de disciplina para alcanzar esta situación. Entonces, a mí en lo personal, te diré, me resulta fácil, me resulta natural este trato, como dices, amable, conciliador, respetuoso, y observo que no es característica de todas las personas. Yo admiro más a los que tienen que dominar su temperamento, su carácter, y a pesar de que están a punto de estallar, conservar la calma, la sonrisa
y las expresiones que no salgan de cauce, que haya siempre respeto. ¿Fue difícil ser presidente de la Corte, don Guillermo? Fue una experiencia muy diferente a todo lo que llevé a lo largo de mi carrera. De entrada fue un shock auténtico, y ahí es cuando me calmé con la reflexión que acabas de mencionar, a ver qué es lo peor que me puede pasar, y saqué mis conclusiones y dije, bueno, esto lo controlo así, esto lo controlo de esta manera, por lo demás ya tengo derecho a una jubilación, ahora voy a trabajar tranquilo. Y fue con mucha carga de trabajo el cuatrienio. Hubo retos importantísimos, pero siempre tuve el respaldo y colaboración de todos mis pares, los señores ministros, así como de los consejeros allá en el Consejo de la Judicatura Federal. Entonces, fue intenso, fue muy laborioso, pero así a toro pasado te puedo decir, no fue tan difícil, fue muy satisfactorio. Señor ministro, ¿qué ha tenido que sacrificar en lo personal para llegar a esta cúspide de la carrera judicial y a unas semanas, a unos meses de terminar su periodo como ministro? ¿Cuál sería su evaluación? ¿Qué ha tenido que sacrificar en lo personal? Hombre, también probablemente sea cosa de temperamento, de carácter y de todas mis circunstancias. Yo no siento que haya tenido que sacrificar grandes cosas. Uno se acostumbra a una forma de vida, a un ritmo de vida. Yo desarrollé el hábito de trabajar en la casa, permanezco largas horas del día en la casa, puedo hacerlo, ¿no? No todos los compañeros pueden concentrarse en un lugar diferente al ámbito de trabajo. En concreto, no creo que haya yo sacrificado familia, mis relaciones son magníficas con todos los que componen a la familia Ortiz Blanco. No he sacrificado viajes ni diversiones, las que a mí me gustan. He vivido una vida plena con las limitaciones propias de la ocupación, del tiempo y de la salud. Pero no, yo al Poder Judicial le debo todo, y dentro de todo es una vida apacible, tranquila, feliz. Señor ministro, la recta final, la parte personal, debo de preguntarle, estoy seguro que una figura fundamental, un pedestal de su vida, es la querida doña Male, su señora esposa. ¿Qué reflexión tendría hacia ella? Pues ha sido mi compañera de vida por 50 años, que cumplimos hace poco las bodas de oro. Te decía yo hace un momento que llevamos una relación muy agradable, muy sana, intensa de cariño. Y mi reflexión fundamental es de reconocimiento a su desempeño como componente de esta familia. En realidad ella tuvo una gran preocupación por educar a nuestros hijos. Yo diría que un 70-80% de la formación de nuestros hijos ella la asumió. Mi presencia fue siempre complementaria, pero de común acuerdo en todo. Pues tiene todo mi cariño y mi respeto. Señor ministro, en esta etapa de su vida usted quizá es más reflexivo, he platicado con usted y me habla de los proyectos que tiene, porque siempre ha sido un hombre de proyectos. Me ha dicho que quiere descansar de tanto trabajo, de tanto estudio, porque usted es considerado uno de los juristas más completos que ha tenido la Corte
y lo honra y lo avala plenamente todos los días. ¿Qué quiere hacer cuando termine su periodo como ministro? Bueno, lo he dicho y propalado, quiero ser nini, ni estudio ni trabajo. Tengo en mente adoptar un nuevo estilo de vida, dedicar más de mi tiempo a la atención física, al cuidado de mi salud, de mi cuerpo, para prepararme hacia una buena vejez lo mejor posible. No pienso dedicarme a nada que me signifique responsabilidad, trabajo, remuneración. Salgo muy tranquilo, muy contento, con suficiencia económica para una vida como la que estoy acostumbrado a llevar. Y entonces lo que quiero es eso, actividades lúdicas que me produzcan interés, que me ayuden en estos aspectos. Ese es mi plan, lo he venido madurando, cada vez me convenzo más de que eso es lo que me gustará hacer, y estoy ya ahora sí en decisión de pensar qué quiero, qué me gusta, y a eso dedicar. ¿Va a pensar un poco más en usted en ese sentido? Sí, como persona física, claro, pues los dos componentes fundamentales de la persona y de la personalidad, mente y cuerpo, ¿no? Señor ministro, ¿cómo quiere ser recordado? Te contesto con toda sinceridad, no tengo el menor afán de ser recordado. Los hombres somos pasajeros por esencia. Conozco grandes figuras de la historia a las que muchos mencionan porque solo saben el nombre y nada más que eso. Dicen que los seres humanos realmente nos morimos cuando ya nadie nos recuerda. Esto no sé dónde lo leí, pero mientras uno está presente en el recuerdo de otras personas, hay permanencia. ¿Cómo quiero ser recordado? Te digo con toda franqueza y con toda sinceridad, no me preocupa que me recuerden como quieran, para bien, para mal, gris o lo que sea. Eso está fuera de mi control y de mi preocupación. No creo bajo ninguna circunstancia que sea recordado como gris. Bueno, lo acaban de mencionar en un artículo, por eso. Es decir, ¿cómo proyectamos una imagen? No nos damos cuenta. Yo entiendo, mayoritariamente disfruto de una aceptación y reconocimiento, pero decimos, no falta un negrito en el arroz, en mi personalidad. Entonces, el ángulo de enjuiciamiento puede llevar a una conclusión como esta que te acabo de mencionar. Y no me afecta para nada, ¿eh? O sea, yo no... Eso es problema de quien así me vio. Igual de que me dices, usted es un jurista muy sólido. Yo sé que soy un jurista intuitivo más que estudioso. Me llega mucho de mi convencimiento jurídico, me llega más por intuición que por esfuerzo de estudio. Entonces, yo en lo personal no me doy grandes méritos como jurista. Siendo esta la entrevista número 150 de este programa, Pino Suárez II del Canal Judicial, hemos decidido dividirla en dos partes. Hasta aquí la primera parte de la entrevista con el ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia. Lo esperamos la próxima semana con la segunda parte que, créame, también resultará de su interés. Muchas gracias. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 128 de la Constitución Federal y 32
del reglamento interior de esta Corte Suprema. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que se me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión. Y si no lo hiciere así, que la nación me lo demande.